No hay político muerto. Ellos estaban de parranda. Muy buenos días, amigos. Bienvenidos a Agenda Electoral. Muy buenos días, Ángel. Buenos días, Rafael. De estar en esta jornada. Y bueno, estamos listos para el análisis político. Un momento muy especial. Sobre todo hay una noticia que preocupa y es lo que ha venido sucediendo en los últimos 7 días en Pucallpa. La región Ucayali realmente está convulsionada. Si bien hay una mesa de diálogo para la próxima semana, no obstante ha habido vandalismo, pillaje, personas que no quisieron plegarse a esta huelga indefinida, como se le llamó, han sido agredidos, mototaxistas han visto sus vehículos también con atentados. Igualmente, los frentes nacionales han sido desbordados y esta es una situación que nos pone nuevamente en preguntarnos cuán efectiva, cuán eficiente son las oficinas como esta de prevención de delitos que está en la PCM. Y al señor Ollantumala, prevención de conflicto, y decirle al señor Humala que su gobierno es hasta el 28 de julio porque parece que se está dando al abandono. Así es, Rafael, es bastante preocupante que justamente la PCM a quienes habrían convocado justamente los pobladores por este tema del alza del combustible que se dio en Pucallpa, terminara pues con una respuesta por parte de la Oficina de Prevención de Conflictos de que no se podía realizar esta semana el diálogo, sino la siguiente. A partir del día 22, recién los funcionarios del gobierno se van a apersonar para establecer el diálogo con los pobladores. Esto realmente es bastante inaudito y sobre todo paradójico porque el Estado tiene que estar en todo momento atento. Si bien altos funcionarios del gobierno no puedan asistir a esta mesa de diálogo, pero por lo menos el gobierno y la Oficina de Prevención de Conflictos de la PCM debería establecer desde ya un equipo que esté monitoreando en la zona y sobre todo estableciendo contacto con los representantes, los dirigentes que están encabezando esta protesta en Pucallpa y justo a portas de las elecciones, exactamente a menos de 24 días de llevarse a cabo el proceso electoral, tenemos una zona que está prácticamente convulsionada por un estallido de crisis social. Esta oficina la tuvo en algún momento Vladimiro Warok, que está con el fujimorismo ahora y fue inoperativo realmente en esa función. ¿Y por qué detona este tipo de protestas? Por el alza de las tarifas de electricidad. Así es, exactamente, ¿no? Y esto también viene a raíz del alza del combustible, ¿no? El combustible ha subido y esto ha hecho también que las tarifas eléctricas eleven pues sus costos, ¿no? Y justamente la población está protestando a raíz pues de esta alza de las tarifas eléctricas. Tenemos la cifra, estaba a 0.40 céntimos kilovatio hora, esto a 0.44 y ha subido a 0.60 kilovatio hora, pero aquí ha estado también Ociner Min metido. Sabemos que a Ociner Min a veces se le pasan las pelotas como una tortuga que realmente no tiene velocidad para alcanzar y dar con el balón. Entonces Ociner Min es parte del Estado peruano y debe haber más coordinación entre las instituciones públicas para que se llegue a este tipo de extremos donde se anuncia una huelga indefinida y después de 7 días recién las autoridades reaccionan. Así es, definitivamente es bastante notorio de que esta institución que debe fiscalizar justamente a las diferentes empresas de energía no está cumpliendo su papel, no está cumpliendo el rol que le compete, ¿no? Tiene al parecer muchas limitaciones de efectividad. Debe hacerse pues un estudio para poder determinar en este caso cuáles son las responsabilidades por parte del Estado, sobre todo de no haber estado velando para evitar que llegue a un estallido de conflicto social en una zona tan importante como es Pucallpa, que además
por ser una zona que está en el oriente del país, está con una serie de leyes que le permiten algunas exoneraciones para poder facilitar justamente las deficiencias de acceso de las vías de comunicación, y justamente en este momento se está poniendo en tela de juicio esta alza de las tarifas eléctricas. Tenemos otra noticia para el análisis, y siendo las 11:10 de la mañana en Agenda Electoral a través de radio fpp.com, ha habido una segunda marcha ayer para oponerse a la candidatura de Keiko Fujimori. Esta marcha llegó ahí cerca al Jurado Nacional de Elecciones. Ha habido un contingente policial también muy importante. No sé hasta qué punto esta marcha tuvo mayor número de participantes que la anterior, eso es discutible. Hay versiones de los dos lados, en el sentido de que hubo menos gente que la primera marcha, y otros, los organizadores, dicen que hubo más gente que la primera. Pero eso es adjetivo frente a lo que está creciendo, y ha preocupado esto a la cúpula del fujimorismo, a la propia Keiko Fujimori, en el sentido de que crece el antivoto fujimorista. Definitivamente, el día de ayer se le ha visto a una Keiko Fujimori bastante preocupada por no solamente las protestas que se están realizando en contra de su candidatura, sino también por los procesos que se están estableciendo en el Jurado Nacional de Elecciones, en el cual justamente este ente nacional ha exigido al Jurado Electoral Especial para que amplíe las investigaciones con respecto a las dádivas que hayan sido otorgadas en la candidatura de Keiko Fujimori, con la participación de una institución muy cercana pues a su partido político, y que incluso ellos en un momento manifestaron de que esta organización era una entidad que era dependiente pues de su partido político, ¿no? Así es. Hay otra noticia muy importante, y es la de la jornada de hoy, en esta tarde, con la Confederación de Trabajadores del Perú. He visto que en las redes sociales se está difundiendo bastante. Y hay una respuesta bastante positiva, ¿no?, de parte de los pobladores, en las cuales y de diferentes organizaciones, en las cuales están anunciando pues su participación a esta marcha de protesta contra los sueldos míseros y contra la corrupción que está campeando actualmente en los diferentes niveles del Estado, e inclusive en los partidos políticos que están pretendiendo enquistarse. Esto es realmente que nosotros tenemos que evaluarlo para poder exigir a nuestros representantes que van a salir elegidos, pues que se desvinculen y que hagan sobre todo un deslinde con la corrupción y con todas las acusaciones que actualmente se están presentando, sobre todo en muchas candidaturas que están en algunos casos pretendiendo también vincularlos con el narcotráfico, ¿no? Así es. Hablando de candidaturas y de candidatos, la noticia jocosa la dio, ya se sabe, José Klimper, pero Alan ha tratado de magnificarla de manera interesante y ha causado cierta hilaridad en las redes sociales cuando dice pues cómo este señor José Klimper dice que gracias a la Virgen Keiko Fujimori no agarró esa platita, y Alan le dice, ¿de qué virgen habla este señor que es judío? ¿No? Y es la parte jocosa que se ha visto en redes. Así es. Y además es una expresión completamente desafortunada, porque hemos visto nosotros y ha visto toda la población, no solamente las fotografías, sino también ya los videos que han sido difundidos, en los cuales pues se ve a una candidata y se ve que el sobre pasa por su delante. Es como que digamos que gracias a Dios la Virgen estuvo presente y el diablo pasó por su delante y no la tocó. Es algo que es completamente una expresión completamente desafortunada, y sobre todo de uno de sus principales colaboradores pues de la candidata Keiko Fujimori. Nosotros no pretendemos acá hacer leña ni tampoco incrementar el fuego que se ha encendido, pero también debemos ser nosotros críticos y sobre todo exponer lo que está ocurriendo en este proceso electoral y sobre todo con los candidatos a la presidencia. Ahora te doy la noticia. Agenda Electoral, que es un programa a través de una radio digital, radiofpp.com, es vista mucho en las redes sociales, y en estos últimos días está cobrando
un vigor muy fuerte, y ellos, los amigos que nos siguen a través de la radio, en sus computadoras, la vez pasada que vino Nano Guerra García, por ejemplo, enterado el público de que venía Nano Guerra García, inmediatamente gente que nos escucha en la Municipalidad de Lima mandó por las redes sociales sus preguntas, y eso es bueno. Lo que estamos viendo es que se está institucionalizando, y nosotros que estamos aquí, tan cerca de Palacio de Gobierno, del Congreso de la República, es que en todas las oficinas públicas, a las 11 de la mañana, están sintonizándonos empleados, funcionarios, asesores, profesionales que trabajan en las instituciones públicas del país, y para nosotros eso nos llena de mucho agrado y gusto, porque si somos un medio intermediario entre el ciudadano, entre el Estado, va a ayudar mucho a solucionar una serie de problemas. En eso quiero yo dar un saludo a todos los amigos que a las 11 de la mañana se suman y desde sus computadoras nos están escuchando, y por cierto a todos los que nos siguen en otras partes del Perú. Así es, Rafael. No solamente acá en la capital, sino también en provincia hay mucha gente que está conectada, no solamente los radioyentes, sino también muchos periodistas de los más de 60 centros federados a nivel nacional de la gloriosa Federación de Periodistas del Perú, y ya estamos inclusive recibiendo llamadas por parte de los candidatos de los partidos políticos que están postulando en las diferentes regiones del país. Y justamente, Rafael, el día de hoy vamos a tener 2 enlaces telefónicos con candidatos de la región Ayacucho y de la región Tacna, con quienes vamos a analizar justamente el termómetro político que se está moviendo en sus diferentes regiones, y además también lo más importante, lo que a nosotros nos interesa y lo que a la población le interesa, que cuáles son las propuestas que están llevando ellos para su región y para el Congreso de la República, para ser debatido en este periodo que va a ser del 2016 al 2021, el bicentenario de la independencia de nuestro país. Muy importante tomar el pulso a las regiones, y más en esta perspectiva electoral, a 3 semanas de las elecciones, es que cómo se comportarán las regiones. Por ejemplo, el voto en el norte, el voto en el sur, ¿despertará ese voto del oriente peruano, la Amazonía, que siempre le dio su respaldo, por ejemplo, a Fernando Belaúnde Terry y a la Lampa? ¿Cómo se comportará la zona andina rural del centro? Es muy interesante, y a través de radiofpp.com y programas como Agenda Electoral, La Voz de la Libertad de Expresión, estaremos tomando el pulso a las regiones. Así es, Rafael, y de acuerdo a la experiencia que hay en toda la historia democrática del país, y sobre todo en estos últimos 35 años, desde el retorno a la democracia, en el cual pues justamente estuvimos inmersos por el control del militarismo, y lamentablemente en la década del 90 también pues caímos, pero en esta oportunidad ya fue un gobierno cívico-militar pues que estuvo comandado por el entonces presidente Alberto Fujimori. Pues la historia democrática de nuestro país ha sido una historia bastante débil, envuelta en una serie de conflictos, de confabulaciones, de complots que se han presentado en contra de la democracia, y que esperemos que en este proceso electoral no termine pues como en anteriores décadas pues se pretendieron justamente establecer para capturar el poder, relegando justamente el voto popular. En esta oportunidad todos, absolutamente todos, la ciudadanía en general, tiene que ponerse fuerte y sobre todo contribuir para que la democracia salga exitosa de este proceso eleccionario que se va a llevar a cabo el día 10 de abril de este año 2016 para elegir pues a nuestros representantes, no solamente el Congreso de la República, sino principalmente el que va a conducir la nación por estos 5 años que se avecinan. Es importante lo que señalas, es un punto de esta agenda, fortalecernos como democracia, mucho más cuando ya ha venido una misión de la OEA, y me ha dejado un poco preocupado porque ya lanzó algunas expresiones estos visitantes que vienen del exterior, que son observadores, pero que se han reunido ya con Vladimir Paz de la Barra, con César Acuña, y están de alguna manera conociendo estos aspectos que se han dado, pero queremos decirle a esta misión de la OEA que ellos, es decir, Acuña y Todos por el Perú, Julio Guzmán, por ejemplo, han cometido crasos errores, y no se trata en ese sentido de que esta misión de la OEA
trate de enmendar la plana a los peruanos frente a nuestra democracia y este proceso electoral. Así es, yo creo que esta misión haría mal en adelantar juicio sin antes haber conversado con todas las fuerzas políticas y principalmente con los que están conduciendo este proceso electoral, como es el Jurado Nacional de Elecciones y la OMPE. En ese aspecto yo creo que ellos van a ser muy sensatos para poder expresar, y que sobre todo lo que ellos vayan a decir va a ser justamente un orientador, o puede ser también a su vez un detonante para poder que este proceso electoral salga exitoso, o de repente pueda ser también un detonante en el cual pueda llevar este proceso a un fin que nosotros realmente no deseamos. Ya el Jurado Nacional de Elecciones se ha pronunciado al respecto, que este proceso está en marcha y no se va a suspender ni se va a postergar. Ese indicio y esa expresión dado por el presidente del Jurado Nacional de Elecciones es bastante importante, justamente para despejar las dudas de mucha gente que en las redes sociales y en algunos medios de comunicación se han estado especulando de que probablemente estas elecciones terminen por postergarse. Vamos a nuestra primera pausa, 11 de la mañana con 20 minutos en Agenda Electoral a través de radiofpp.com. Regresamos en breve. Regresamos en Agenda Electoral y vienen las entrevistas, estimado Ángel. Así es, estamos estableciendo comunicación con la candidata por Alianza Popular, el número 13 en la región Ayacucho, la señora Paola Capcha, y bueno, en breves minutos estaremos ya saliendo al aire con ella. Rafael, Ayacucho es una zona bastante difícil a nivel electoral. Hemos visto pues que no solamente en estos últimos años, sino ya hace aproximadamente 10 años atrás, cuando estaba como presidente regional Omar Quesada, hubieron conflictos e inclusive esto terminó con el incendio de la sede del gobierno regional, en el cual pues no solamente se perdió ingentes cantidades de bienes y de dinero, sino principalmente de mucha información, el cual pues nosotros no podemos permitir pues que los conflictos sociales lleguen a estos niveles en los cuales pues se ataquen locales institucionales o locales privados, ¿no? En ese sentido no se puede permitir. La protesta es un derecho que está consagrado no solamente en la Constitución de la República, sino también en los diferentes tratados internacionales a los cuales el Perú está suscrito. Pero hacemos un llamado justamente a los pobladores y a las organizaciones de base, y a las organizaciones civiles, a que sean muy sensatos en sus protestas. Así es, Ayacucho tiene unas características muy especiales. Hoy, a través de esta entrevista con la dirigente Paola Capcha, quien postula al Congreso por esa región con el número 3 en la lista de Alianza Popular, vamos a profundizar precisamente en la importancia que juega Ayacucho y su problemática ahora de conocimiento del público a través de esta entrevista. Así es, Rafael, ya estamos en la línea telefónica con la candidata Paola Capcha por Alianza Popular en la región Ayacucho. Paola, ¿cómo estás? Muy buenos días, te damos la bienvenida a tu programa Agenda Electoral, que se transmite desde la sede de la gloriosa Federación de Periodistas del Perú por radiofpp.com, la voz de la libertad de expresión. Paola, conocemos que estás postulando con el número 3 por Alianza Popular en la región Ayacucho y queremos principalmente conocer cuáles son las propuestas que estás llevando para tu candidatura en este proceso electoral, para los proyectos de leyes que se estarían presentando en esta nueva gestión de ser elegida tú como congresista y representante por Ayacucho. Ante todo quiero agradecer a ustedes el espacio que me brindan desde acá, desde Ayacucho, para poder manifestar
que estamos enarbolando las propuestas de Alianza Popular, pero sobre todo de llevar adelante a la sociedad. Estamos planteando la reducción de sueldo de los congresistas al 50%, por respeto al trabajo y al derecho de trabajo a nivel nacional de todos los trabajadores. También estamos promoviendo la no reelección de congresistas. Creo que estos son dos temas importantes que tienen que destacar una labor permanente de quien asuma el liderazgo en el Parlamento en los próximos 5 años. Creo importante que dentro de esta agenda que está formulando Alianza Popular, que es en beneficio de los jóvenes, creando el Ministerio de la Juventud, es un derecho que necesitamos los jóvenes para garantizar un empleo digno. Y le digamos no a la ley Pulpín y no a los trabajos que pretendan menospreciar y socavar los derechos de los jóvenes trabajadores. Ese impulso es el que nosotros le estamos dando desde la región, buscando la equidad de género y buscando la equidad levanta de los controles el audio. Ampliando las brechas ampliando esas brechas para reducirlas y buscar el beneficio de las mayorías, sobre todo de las mujeres y los jóvenes. Paola, según lo que tengo entendido por lo que estás manifestando, ¿tú serías una de las principales propulsoras en la presentación de una ley para la no reelección de los congresistas? Por supuesto, nosotros consideramos que el tema de la reelección tiene que ser revalorado y valorado también dentro de las instancias de nivel congresal. Si bien los congresistas no manejan presupuesto, y eso ha sido lo que ha detenido el avance de esta ley, lo importante es destacar que los congresistas no deben obedecer a procesos de reelección, sino a procesos de renovación por tercios dentro del Congreso para garantizar el desarrollo a mediano y largo plazo y hacer sostenible el desarrollo nacional como un gobierno unitario a favor de las mayorías más necesitadas. Estimada Paola, muy buenos días, te saluda Rafael Romero. Una pregunta muy concreta. De llegar al Parlamento desde Ayacucho, ¿qué plantea usted frente a un problema que también se cierne sobre su región y es el narcotráfico? ¿Cómo hacer frente a esta lacra social del narcotráfico en Ayacucho? El tema del narcotráfico va también por el tema de que las personas y las autoridades no están ejecutando de manera permanente y seguida, y sobre todo fiscalizado de los recursos que se han destinado al BRAE para la ejecución. El BRAE se ha convertido en el principal problema que ha implicado el retraso y el subdesarrollo. Nosotros consideramos que debemos ser firmes contra la lucha del narcotráfico, porque esto no solamente trae retroceso, sino trae violencia. En Ayacucho ya hemos pasado años de violencia y necesitamos empoderar el tema del BRAE, pero como una agenda nacional que permita también el desarrollo de nuestros hermanos del BRAE. Permítame esta repregunta. ¿Quién es más responsable cuando señala a las autoridades? ¿El Ejecutivo o el Gobierno Regional de Ayacucho? Si ponemos en porcentajes, ¿quién tendrá más responsabilidad en esta dejadez frente al narcotráfico? Esto es una responsabilidad compartida, porque no podemos simplemente enajenarnos y decir que porque la región Ayacucho maneja un solo presupuesto, entonces ellos están en la obligación. Esto es un trabajo conjunto que viene desde el gobierno central para garantizar no solo la presencia de las Fuerzas Armadas, sino implementar el desarrollo real dentro de la región. Ayacucho en este momento está atravesando por un caos porque el ex gobernador ahora se encuentra prófugo de la justicia y estamos con una encargatura temporal que no garantiza políticas permanentes de desarrollo. En este momento existe una ausencia de nuestros legisladores para llevar las necesidades que tenemos que resaltar dentro de nuestra región. Así es, Paola. Ayacucho ha estado envuelto, pues, en la década del 80 por la violencia terrorista. Ha sido una de las regiones más golpeadas
por el terrorismo y ahora está siendo pues prácticamente involucrada en muchos casos de narcotráfico. Tú en tu candidatura cuando postulaste para la presidencia del gobierno regional hiciste muchas denuncias, o principalmente una con respecto a uno de los candidatos que iban por la provincia de Vilcashuasmán, que estaba vinculado justamente al narcotráfico, y fuiste tú la que denunciaste, e inclusive ella ahí, este personaje postulaba también por tu propio partido. Por supuesto, nosotros habíamos garantizado, o por lo menos el Partido Aprista Peruano había garantizado filtros, que finalmente este señor terminó siendo candidato, pero inmediatamente, tomado conocimiento de su hoja de vida, no solamente ha alzado mi voz de protesta, sino también hemos exigido la renuncia inmediata y la expulsión dentro del partido, porque no podemos seguir vinculándonos con el narcotráfico, no podemos permitir que el desarrollo esté vinculado con este tipo de flagelo. Ayacucho no es una de las regiones más violentadas en la época del terrorismo, es la región más violentada del terrorismo. Tenemos el 40% de víctimas torturadas, de víctimas que han sido por el terrorismo y también por las Fuerzas Armadas. Tenemos víctimas a quienes se les tiene que reparar, y Paola Cacha está comprometida con buscar la reparación de las víctimas, pero también de buscar la reparación a los licenciados. Hasta el día de hoy todos han dicho que solo un gobernador o un presidente es el que ha logrado la pacificación, pero se han olvidado que esto lo han hecho las rondas campesinas, que esto lo han hecho los licenciados, y tenemos que seguir bregando en su lucha, sobre todo en la defensa de sus derechos, y a eso sí me comprometo. Paola Cacha no le tiene miedo a nadie ni a nada. Por defender a mi región soy capaz de denunciar a quien tenga que hacerlo, porque primero es el desarrollo de la población y luego las personas. Así es, Paola. ¿Cuáles son las principales propuestas que vas a llevar al Congreso de la República para que esta región de Ayacucho logre sobre todo cerrar esa herida que el terrorismo ha dejado en esas 2 décadas, pues, por la cual sucumbió a Ayacucho? ¿Y cuáles van a ser principalmente las acciones que tomarías tú a través del Congreso de la República para poder conciliar a la población y sobre todo combatir la pobreza en esta región que está muy olvidada? Hay provincias que tienen poco acceso de vías de comunicación, y esto justamente permite que grupos extremistas como el que existieron en la década del 80 y el 90 y tomaran pues justamente como caldo de cultivo a estas poblaciones que estaban olvidadas por el Estado. Yo te agradezco la pregunta, y esto a mí me permite afianzar la propuesta a favor de las víctimas de la violencia política, no solamente en reparaciones colectivas, sino en reparaciones individuales. Garantizar que nuestros hermanos licenciados sean reparados por el gobierno, y que ellos entiendan que la pacificación también ha sido un logro de nuestros hermanos los ronderos. Quiero decir y manifestar que la principal función que he de cumplir de ser elegida congresista será enarbolar la bandera de la fiscalización, no como un acto de detener las obras, sino de hacer que éstas sean transparentes y beneficien a las grandes mayorías. En Ayacucho, tú lo has dicho muy claro y muy resumido, tenemos grandes brechas de desigualdad. Tenemos Ayacucho dividido en 3 zonas: Ayacucho Sur, que es... Bueno, parece que ha habido un pequeño desperfecto en la comunicación, y vamos a volver a establecer ya un contacto posteriormente con otro candidato más que está en la región Tacna. Rafael, Ayacucho lamentablemente pues ha estado muy olvidado por el Estado, y no solamente por estos últimos gobiernos, sino casi por todos los gobiernos en la historia del país, y Ayacucho fue uno de los bastiones para lograr la independencia del país. Por ahí fue la ruta para llegar a Lima,
por las huestes libertarias, y fue también el lugar donde en la Pampa de la Quinoa se selló la independencia del Perú. Sí, agradeciéndole a Paola Capcha por su participación en la agenda electoral. Ella busca una curul por Ayacucho y, como indicas, estimado Ángel, Ayacucho, a través de la historia, desde nuestro pasado inca, después por la República, la colonia antes, ha tenido una significación especial. Para no ir muy lejos, en los últimos 40 años vemos cómo desde ahí Abimael Guzmán articula lo que llaman ellos el ILA, el inicio de la lucha armada, y esto se recuerda históricamente que el 17 de mayo en Chuchi se da inicio a la lucha armada. En 1979, en 80, este caso, ¿no? El 80, justo para las elecciones del 18 de mayo, un día antes, se queman las ánforas. Y desde ahí el Estado debió poner mucho cuidado. ¿Recuerdas que Fernando Belaúnde decía, cuando había algunos atentados terroristas, son avigeos? Así minimizó las cosas, Belaúnde. Y en su primer gobierno estuvieron las guerrillas. Entonces, Acción Popular en ese sentido no tuvo la previsión ni la rapidez necesaria para hacer frente al terrorismo. Pero los demás gobiernos, los sucesivos, debieron ver a Ayacucho con un sentido visionario, en el sentido de darle toda la ayuda que hoy se está reclamando. Y hemos escuchado a Paola Capcha, que nos está diciendo que hay una responsabilidad compartida entre el gobierno nacional y el gobierno regional, vale decir, el Estado peruano, que no ha sabido articular una serie de políticas que hagan que Ayacucho salga de la situación difícil financiera, económica en la que se encuentra, mucho más si tiene gran parte del BRAEN dentro de su jurisdicción. Y el BRAEN lo que nos está diciendo es que ahí el Estado no está funcionando. Tantos años, desde que era BRAE y hoy BRAEN, que es los valles de los ríos Apurímac, y el Mantaro, pues nos está diciendo que ahí el narcotráfico está haciendo de las suyas. Ha habido muchas medidas dadas por el Ministerio del Interior, por el Ministerio de Defensa, el Ministerio de Justicia, tenemos la Fiscalía, el Poder Judicial. Sin embargo, el BRAEN sigue siendo un foco que nos genera, digamos, una serie de preocupaciones, porque Ayacucho, tenemos nosotros en el Perú una serie de avances, de adelantos, pero estos no están llegando a Ayacucho, cuando todo el Estado debería hacer y decirle a la comunidad internacional: miren cómo se inició una guerra armada en Ayacucho, cómo el Estado derrota la subversión y cómo hoy derrotamos al narcoterrorismo que ha echado raíces en ese lugar. Es decir, debería un gobierno, y ojalá que algún candidato lo asuma con mucha responsabilidad, hacer planes pilotos de desarrollo en Ayacucho, programas especiales de inversión, para que se demuestre efectivamente cómo el Estado es capaz de hacer surgir a una región que estuvo en el abandono por siglos. Así es, Rafael, es bastante lamentable y sobre todo preocupante la ausencia del Estado en regiones que justamente carecen de muchos recursos, donde hay población, donde existe extrema pobreza, y sobre todo la despreocupación por parte de las diferentes carteras del Estado, de los ministerios, y principalmente del Ministerio de Vivienda y del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, de no estar en estas zonas creando pues necesidades y facultades para poder desarrollarlas, sobre todo en la construcción de vías de comunicación, de carreteras de penetración a las zonas más olvidadas del país. El Estado tiene que estar presente absolutamente en cada centímetro del territorio nacional, no puede obviar absolutamente ningún sector y ninguna parte de nuestro territorio nacional, y justamente esta ausencia se hace evidente con acciones concretas como lo que está ocurriendo actualmente en Pucallpa, de decirle a una población: ¿sabe qué? Esta semana nosotros no podemos ir y vamos a ir la próxima semana a partir del 22. O sea, decirles: oiga, manténganse en vilo hasta que nosotros tengamos tiempo de poder viajar y poder conversar para solucionar los problemas. Eso no se puede permitir. El país no puede permitir que autoridades a los cuales el gobierno, el Estado,
Estado está pagando con recursos de lo que los ciudadanos a través de sus impuestos que la SUNAF rigurosamente recauda, estén con actitudes de esa naturaleza. Sí, a un minuto de la pausa, 11:40 en radiofpp.com, en su programa Agenda Electoral. ¿Recuerdas cuando llegó Ollantaytamala al gobierno, quiso dar indirectas a varios políticos, especialmente a Alan García, y hablaba del soroche? Les ha dado un estado con soroche, decía. Ahora resulta que quien está con soroche es Ollantaytamala. Así es, Rafael. Vamos a un breve corte y retornamos en breves minutos. Adelante, controles. Continuamos en Agenda Electoral a través de radiofpp.com, la voz de la libertad de expresión, y establecemos ya un enlace telefónico con Enrique Melgar Moscoso, candidato por Alianza Popular representando a la región Tacna. Muy buenos días, estimado Enrique Melgar, bienvenido a Agenda Electoral. Muy buenos días, amigo periodista Ángel Sánchez. En primer lugar, felicitar esa iniciativa de todo su gremio y a vuestra disposición. ¿Con qué número va por la región Tacna, estimado? Bueno, nosotros vamos por la Alianza Popular con el número 2, porque creemos que si hay que luchar por una Tacna emprendedora y turística, tú y yo ya somos dos. Ahora, las encuestas no están favoreciendo mucho a Alianza Popular. ¿Algo que tenga que decir sobre ese aspecto? Bueno, nosotros somos una alianza de partidos con tradición, con historia, y que tiene, al menos en el caso de la PRA, tiene una permanente identificación con las necesidades populares. Y creo que muestra de ello son los mítines realizados por el candidato presidencial Alan García, en donde no se congregan menos de 10.000 personas. En ese sentido, creemos que la mejor encuesta será la del 10 de abril. Estamos muy confiados, y lo digo desde la heroica Tacna. Aquí nosotros definitivamente pasaremos a segunda vuelta. Hay una problemática grande en Tacna, pero si usted, como representante por Tacna, el 28 de julio ingresa, ¿cuál sería el problema más inmediato que atendería como congresista frente a Tacna? Tenemos tres temas fundamentales. Uno es el tema de Sofra Tacna, que hay que darle ya toda una nueva visión, una innovación legislativa. Sofra Tacna fue creada por el primer gobierno aprista, y que dio empleo a más de 30.000 trabajadores, y hoy necesita reorientar toda la parte legislativa de manera innovativa en el tema. Eso es respecto a lo que es Sofra Tacna. Otro problema que hay es el tema de la generación de recursos hídricos. Tacna sufre mucho de todo el tema hídrico. Para esto, más que generar leyes, nosotros lo que proponemos es hacer el uso también de las facultades de fiscalización, porque no es justo que los dineros del pueblo, no es justo que dineros que una institución se haya determinado hacia el proyecto especial Tacna no sean bien reorientados para la consecución de más y generación de más recursos hídricos. En tercer lugar, nosotros hemos dicho, y acá en Tacna, que es la segunda región donde tiene el parque automotor más moderno para servicios, es decir, los taxis más modernos, donde hay miles de usuarios, y lo digo con mucha satisfacción, desde aquí el presidente ha replicado esta tarea de lograr el seguro del taxista y también una jubilación. Nosotros vamos a ser los impulsores de esta ley, esas tres principales leyes que estamos seguros va a dinamizar la economía de Tacna, porque Tacna es una ciudad de emprendedores, Tacna es una ciudad en donde prima el comercio, donde prima la industrialización, y tenemos que darle viabilidad a través de leyes que puedan, pues, en conjunto ya con el Ejecutivo, lograr el impulso del megapuerto, que estoy seguro también dinamizará la comercialización con otros países. Así es, Quique, Tacna ha sido muy golpeada desde la Guerra del Pacífico, en el cual pues estuvo prácticamente varias décadas en el cautiverio bajo el dominio pues de Chile, y en estos últimos años hemos visto pues con mucha tristeza cómo en el fallo de La Haya prácticamente a Tacna lo han dejado sin territorio marítimo, sin territorio justamente para la explotación de los productos hidrobiológicos, y esta población se siente bastante indignada por justamente esta actitud
que ha dejado a la población pues sin un territorio tan importante en el mar. Bueno, lamentamos esto, como lo digo, como ciudadano tacneño, representante de las justas aspiraciones de este pueblo heroico, lamentamos esa inercia y esa falta de manejo diplomático de poder lograr mayores cosas para Tacna. Sin embargo, Tacna se ha caracterizado por salir de sus problemas con esfuerzo, con sacrificio, más allá de esperar algunos recursos que puedan ser del gobierno central o del gobierno regional. Tacna es una ciudad, vuelvo a reiterar, de emprendedores, de ciudadanos que creen en su futuro y que se labran su futuro. Por lo tanto, más allá de esas ineficiencias diplomáticas, Tacna está saliendo del atraso y vamos a dar que hablar. Y si tenemos que defender 1 metro cuadrado, lo haremos también. No por las puras hemos sido heroicos, no por las puras ha sido una ciudad que ha estado 50 años en el cautiverio y decidió con heroísmo, con coraje, regresar al seno patrio. Quique, ¿qué proyectos de leyes o qué proyectos se van a nivel político vas a gestionar de llegar al Congreso de la República justamente para unir a todas las diferentes provincias de Tacna que se sienten en muchos casos muy alejados, no solamente de la capital de Tacna, sino también de todo el territorio nacional, en el cual justamente una de las principales carencias son las vías de comunicación? Quisiéramos escuchar de tu parte justamente para que el pueblo tacneño se sienta de repente un poco más satisfecho y sobre todo representado de llegar tú al Congreso de la República. Bueno, yo te agradezco esa pregunta porque las iniciativas que nosotros vamos a proponer y las voy a explicar en estos momentos van a lograr también un repoblamiento. En todo lugar estamos sufriendo esta crisis de centralismo, también a nivel regional. No puede ser posible que Tacna, solo una ciudad, la ciudad de Tacna, concentre el 82% de la población y solamente el 18% esté distribuida en las 3 provincias. Lo que creemos, sobre todo en regiones fronterizas como Tacna, y esta es una ley que también beneficiará al resto de regiones fronterizas, es que nosotros tenemos que descentralizar y desconcentrar. Vemos en otras ciudades que ya se está dando el impulso para el retorno de inversiones a lugares fuera de la capital. En este caso, con una ley también de promoción a inversiones, podemos en zonas rurales, en zonas alejadas o en zonas de poca población, nosotros vamos a lograr que haya un nuevo impulso y desarrollo en tierras abandonadas que tienen y esperan gente emprendedora, gente que pueda inversión no solamente del Estado, sino inversión privada. A eso vamos a apuntar y estamos seguros que el Perú no solamente se echará a andar a nivel macroeconómico, sino también a nivel de las regiones que tanta falta hace para beneficio de los que menos tienen. Así es, Quique, también tenemos conocimiento, creo que en breve, en estos días, el candidato Alan García Pérez estaría en la heroica ciudad de Tacna para encabezar una serie de movilizaciones y mítines de campaña para justamente dirigirse al pueblo tacneño con respecto a las propuestas de su posible gobierno en estos 5 años que se nos acercan. Bueno, con mucha satisfacción hemos visto la expectativa que ha despertado en la población la llegada de nuestro candidato presidencial el día de mañana, 17 a las 6 de la tarde, en el Paseo Cívico, que es un lugar de mayor... Bien, ha habido un pequeño percance técnico. Lamentamos esto, esperemos volver a establecer la comunicación y bueno, seguimos adelante con nuestro programa Agenda Electoral, que se transmite por radio fpp.com, la voz de la libertad de expresión. Mira, Enrique Melgar ha dicho cosas muy puntuales, ¿no? El tema Sofra Tacna, que se creó en el primer gobierno aprista, esto también se va a replantear, lo propone. También la generación de recursos hídricos
y estamos ya tratando de restablecer la comunicación telefónica. Ha hablado del amplio parque automotor que existe, pero que ello debe implicar también en otro tipo de acciones como el seguro del taxista. Esos son planteamientos muy interesantes, y algo que ha dicho él es el impulso del megapuerto. Moquegua tiene su puerto hilo, pero Tacna tiene que impulsar este tipo de acciones, y lo ha dicho Enrique Melgar. Máxime cuando hacia el sur está el puerto de Valparaíso, que no deja de tener su importancia, pero que nosotros como países vecinos frente a Chile, lógicamente hay una competencia sana como debe existir. Hay varios proyectos como el corredor bioceánico que esperamos que redunden en virtud de nuestro comercio, y precisamente esto nos van aclarando los representantes regionales como Enrique Melgar. Así es, estemos nuevamente enlazados con Quique Melgar para que nos termine pues de manifestar con respecto a las movilizaciones que se van a llevar a cabo con el candidato presidencial el día de mañana. Bueno, volví a comunicar a toda la población en general de nuestro amado país que aquí en Tacna se ha logrado una gran y enorme expectativa de parte de la población por recibir a nuestro candidato presidencial. La Alianza Popular, tanto de Vamos Perú, tanto del PPC y en especial del APRA, están trabajando de una manera denodada para que el éxito del mitin de mañana sea realmente apoteósico. Estamos seguros que se va a lograr. Hasta ahora tenemos comprometidos casi ya más de 10.000 ciudadanos que van a volcarse al paseo cívico a escuchar las propuestas de un candidato que definitivamente no solamente demuestra experiencia, sino que nos reafirma que hay una seguridad de un voto confiable y que hay seguridad de un voto que no nos defraudará en el futuro. Muchas gracias, Quique, agradecemos mucho tu participación y sobre todo esperemos pues que te deseamos la mejor de las suertes para que llegues al Congreso de la República, porque necesitamos de valerosos y sobre todo de personajes con mucha entereza que estén en nuestro Congreso representándonos en el Estado, en el país. Bien, muchas gracias, Quique, y seguimos pues adelante con su programa Agenda Electoral, que se transmite a través de radiofpp.com, la voz de la libertad de expresión. Ha dicho entonces que está todo listo para que este 17 de marzo se realice. Él lo ha llamado un mitin apoteósico con Alan García. Esperemos que anuncios hace Alan García también desde una región tan importante como Tacna. Así es, Tacna, pues como hemos ya analizado con Enrique Melgar, ha sido muy golpeada en la historia de nuestro país. Fue separada pues por el ejército chileno cuando invadieron en la guerra del 79, pues en el cual pues terminamos desmembrando no solamente a Tacna sino también a Arica y otros territorios que lamentablemente todavía continúan pues bajo el dominio chileno, ¿no? Así es, regresaron en un mes de agosto como se dice, a la heredad nacional, pero después de un periodo duro, de un plebiscito que nuestro vecino del sur no quiso cumplir y que desde ahí ya demostraba cómo no quería cumplir los propios tratados que había impuesto, y de un proceso de chilenización donde sufrieron, por ejemplo, hombres y prohombres como José Basadre Groman y muchos otros que han visto ese sufrir, y que cada vez que hablamos de Tacna nos sentimos más orgullosos del patriotismo que profesamos. Así es, esta resistencia que hubiera durante el dominio chileno fue justamente lo que llevó, cuando retornó al seno patrio, a denominarla la heroica Tacna, porque la resistencia realmente de nuestra población, de nuestros peruanos que estuvieron en esa época bajo el dominio chileno y que bajo la vigilia del ejército, pues en que constantemente fue una acción completamente heroica, porque los peruanos que en ese entonces tenían a sus hijos que nacían ya bajo el dominio chileno, les instruían en todo momento y les decían que ellos eran peruanos y que no eran chilenos. Cuando los mandaban al colegio inclusive y cuando se cantaba el himno chileno, los peruanos les decían a sus hijos: canta el himno chileno, pero en tu corazón
sabes que eres peruano, y el himno nacional lo cantaremos nuevamente cuando estemos en el territorio peruano. Así se logró mantener justamente ese patriotismo, ese nacionalismo y el buen nacionalismo, que el pueblo tacneño pues mantuvo justamente hasta lograr pues ganar el plebiscito. Y justamente Chile pensó, porque ellos mandaron inclusive muchos pobladores para que lograran colonizar ciertos sectores de Tacna para poder contrarrestar este plebiscito, que jamás pudieron hacerlo, y se vieron pues completamente sorprendidos cuando se ganó justamente la recuperación de Tacna por parte de Perú. Desde aquí un saludo a los colegas periodistas en Tacna. Realmente referirnos a ellos también, porque están en los medios escritos, en la radio, en la televisión, ellos representando ese palpitar nacional para que nuestra bicolor siempre sea bien respetada y que las generaciones que vengan tengan en Tacna una serie de ejemplos, de paradigmas a seguir para que la patria siempre esté presente. En ese sentido, nos aunamos desde acá a ese sentimiento patriótico, y en este proceso electoral, por más que haya divergencias entre unos u otros, siempre debemos mantenernos como peruanos unidos en el desarrollo geopolítico que nos toca en Sudamérica. Así es, Rafael, y sobre todo también hacerles un llamado a nuestras autoridades y a los políticos en general, y principalmente a los que actualmente están participando en este proceso electoral para alcanzar la máxima representación del Estado pretendiendo llegar a la presidencia de la República, y a aquellos que están postulando para ser congresistas, hacerles un llamado para que sobre todo se preocupen de nuestro territorio peruano, y principalmente el fortalecimiento de las zonas fronterizas, en las cuales tiene que haber no solamente presencia de población peruana, sino principalmente la presencia del Estado. El Estado tiene que estar contribuyendo en todo momento para buscar polos de desarrollo en estas zonas fronterizas, y sobre todo que los peruanos que vivan en estas zonas de frontera pues se sientan no solamente representados, sino principalmente asistidos por el Estado y por el gobierno peruano, y por el patriotismo que debe existir principalmente en estas zonas del territorio. Y a modo de despedida, solo reiterar la convocatoria a la movilización de esta tarde de la Confederación de Trabajadores del Perú, también heroica, cómo no recordar a sindicalistas antiguos como Arturo Sabroso, a Julio Cruzado Zavala y otros, en la reivindicación de los derechos laborales. Así es, en esta movilización va a participar la Federación de Periodistas del Perú, del cual es parte y está afiliada hace más de 40 años a la CTP. Este acuerdo que fuera tomado pues por los dirigentes de entonces, que fue un acuerdo por Congreso Congreso Nacional de la Federación de Periodistas del Perú, es que nuevamente la Federación se está volviendo a insertar a las luchas sociales, a las luchas reivindicativas, para lograr no solamente la reivindicación de todos los trabajadores en general, sino también la reivindicación de los periodistas, que en la década del 90 se terminó pues con derogar una serie de leyes que fueran conseguidas a lo largo de más de 50 años. Vamos a nosotros a luchar nuevamente para no restablecer esas leyes, sino principalmente para crear nuevas leyes que estén de acuerdo a la modernidad y de acuerdo a la realidad nacional, y sobre todo encajando para poder beneficiar a los periodistas y comunicadores sociales que a lo largo y ancho del territorio nacional están al frente de los micrófonos, al frente de las cámaras y sobre todo al frente de las computadoras, escribiendo, publicando, imprimiendo medios de comunicación para ponerlos al servicio de la comunidad para que estén debidamente informadas. Digo, Ángel, en la Federación de Periodistas del Perú y en el buen periodismo está la reserva moral de la nación. Así es, así es. Desde acá vamos a estar plenamente vigilantes
para que la pluralidad esté garantizada en el país y sobre todo la objetividad se mantenga, y anteponiendo en todo momento la ética periodística, del cual nuestro máximo representante, Alfredo Viñolo Maldonado, padre de nuestro amigo Alfredo Viñolo del Valle, González del Valle, pues nos entregara un trabajo justamente del cual el Código de Ética Periodística de la gloriosa Federación de Periodistas del Perú fuera diseñado por este insigne representante del periodismo nacional. Muy bien, ha terminado esta jornada, Ángel, y estamos mañana a las 11 en Agenda Electoral. Así es, con ustedes, radiofpp.com, Agenda Electoral, y hasta mañana a las 11 de la mañana. Adelante, controles.